Gracias por continuar con nosotros en Mega Noticias. TVC Informa. Hace unos momentos platicamos acerca de la situación en materia de salud que impera en el país y también en el mundo, una situación bastante delicada ante el incremento de contagios de COVID-19. Es por eso que le agradezco a Salomón Chertorivsky, profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, además presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano Pensando en México y exsecretario de Salud, que nos acompañe en esta tarde para poder platicar de estos temas. Bienvenido, Salomón, ¿cómo estás? Hola Magda, te saludo con mucho gusto, esperando que tú, que la producción, que quienes nos escuchan se encuentren con salud. Oye, platícanos, por favor, ¿qué opinas de todo esto? De pronto escuchamos las noticias de todo lo que está ocurriendo a nivel internacional con esta segunda ola de COVID, el incremento de casos y bueno, también vemos cómo poco a poco van aumentando. Hay estados que incluso ya están reconsiderando la posibilidad de regresarse al semáforo en color rojo ante este número de casos. Vemos la temporada de influenza. ¿Qué opinas de todo esto, del manejo que se ha dado a la pandemia en el país? Mira, Magda, lo dices bien. En el mundo, lo que se está viviendo en los países europeos marcadamente es un rebrote de casos, es decir, hubo una primera ola, lograron controlar y tener ya muy poquitos casos al día, y hoy, una vez que se relajaron las medidas, que empezó el desconfinamiento, incluso que en algunos espacios, por ejemplo en España, más de la mitad de los nuevos contagios vinieron a partir de las vacaciones del verano, se relajaron, pues empieza una siguiente oleada de casos. En México, lamentablemente, no estamos teniendo un rebrote, lo que tenemos es una aceleración de casos del mismo rebrote, del mismo brote que empezó el 28 de febrero con el primer caso. Nosotros, a partir del primer contagio, nunca, en ningún momento, hemos podido tener control sobre la pandemia. Las decisiones erradas y fallidas de parte de la Autoridad Sanitaria Federal, la necedad de no hacer más pruebas y búsquedas, la cosa inexplicable de no mandatar el uso del cubreboca, pues nos tienen en una situación muy compleja, Magda. Y si a eso sumamos, como bien dices, el que inician ya los meses de la temporada invernal, pues bueno, vamos a un momento muy, muy preocupante en donde pues tenemos que tomar los ciudadanos las cartas sobre el asunto y tomar nuestras propias medidas para cuidarnos. Dime una cosa, porque de pronto nos ponemos a pensar justo cuando inició esta pandemia de COVID-19 y se decía, es que México actuó tarde. Si ya tenían información de lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿por qué no actuaron en tiempo y forma para poder evitar que nos pegara tan fuerte en abril cuando ya estábamos empezando con todo este confinamiento? En este momento, ¿estamos haciendo lo necesario para poder evitar que crezcan de más los contagios? O sea, a ver, nos dices, no podríamos estar hablando de un rebrote, estamos hablando de un crecimiento acelerado de esta pandemia, pero pues realmente entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Porque pareciera de pronto que se está minimizando nuevamente, pues de nuevo esta situación por la que estamos atravesando en el mundo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Magda. Parte del problema no ha sido, no solo el que se llegó tarde, sino que cuando el mundo fue aprendiendo, nosotros no quisimos corregir. Es decir, cuando hace ya más de 6 meses supimos que era necesario incrementar de manera importante el número de pruebas para tener mejor información, pero también para poder hacer búsqueda de contactos y nuevos contagios, para poder hacer confinamientos mucho más puntuales, pues decidimos en este país seguir sin hacer pruebas. Cuando desde el 15 de mayo, Magda, vino el premio Nobel, que en paz descanse, nuestro Nobel, Mario Molina, a decirnos, ya hay evidencia científica suficiente para saber que la forma de transmisión más eficiente del virus es aérea, es por los aerosoles, por tanto la medida más relevante es usar el cubrebocas. Bueno, esto fue el 15 de mayo, Magda, y desde ese entonces la autoridad sanitaria y en particular el vocero y el presidente de la República se han negado a darle el lugar que requiere al cubrebocas. Se nos dijo por muchas semanas, mucho tiempo, Magda, si no puedes respirar, entonces ve al hospital, pero si no, quédate en casa.
Y entonces, 8 de cada 10 fallecidos en nuestro país murieron en casa o llegando muy tarde al hospital para poder recibir la atención adecuada. Hoy, esos mismos hierros de hace muchos meses se siguen llevando a cabo, se sigue sin reconstruir la política para corregir y poder evitar contagios y con ello evitar fallecimientos, Magda. No se ha querido corregir y ese es el error más grande. Dime una cosa en este sentido, porque de pronto cuando volteamos y vemos lo que están haciendo ahora en España o en Francia, que tienen medidas más severas o más drásticas para poder evitar estos contagios, nos lleva también a pensar si estas medidas serían necesarias implementarlas en nuestro país. Localmente estamos viendo, por ejemplo, en Jalisco, que ahora con este botón de emergencia, pues están llevando a que la gente se guarde en casa, que los supermercados no abran los fines de semana, medidas que ya se empiezan a aplicar a partir de hoy en el estado de Jalisco. ¿Realmente sería necesario aplicar medidas más drásticas como esta o hablar incluso de un toque de queda en el país? ¿O cuál sería la repercusión? ¿O si solamente se podría contener con estas medidas que señalas, ¿no? Con el uso de cubrebocas y con una mayor implementación de pruebas? Mira, Magda, las medidas que ha tomado Jalisco y otras entidades, a diferencia de las mandatadas o recomendadas por el gobierno federal, han sido mucho mejores. Y pues a pesar de que esas entidades otra vez cuando se relajaron, como pasó en Europa, empiezan a tener un mayor número de casos, la verdad el trabajo para evitar fallecimientos fue mucho mejor. Se logró en los meses de confinamiento reducir la movilidad y con eso se alentó el número de contagios. Hoy se deben de tomar medidas mucho más estrictas si queremos evitar con tiempo que el exponencial de casos crezca de manera muy relevante. Yo te diría, sí necesitamos hacer mucho más pruebas y sí va a ser necesario mayores medidas de distanciamiento en muchos de nuestros espacios cotidianos. Y con ello, y la medida del uso del cubreboca en todos los espacios públicos cerrados, podríamos en pocas semanas poder tener un mejor control del que hoy se tiene. Pero lamentablemente te diría, esto se puede acelerar y con ello la necesidad de implementar medidas más estrictas va a ser probablemente necesario. Batearon una propuesta que ustedes le habían hecho al gobierno federal. Literalmente le echaron por la borda, dijeron que estaba incompleta esta propuesta, que había llegado a destiempo y pues que prácticamente te estabas manteniendo en campaña en ese sentido. ¿Qué pilares sustentaban esta investigación como para poder dar una respuesta al gobierno federal de ese trabajo que ustedes estaban planteando para poder contener la pandemia? Mira, Magda, hace ya más de un mes y medio, el 9 de septiembre, una exsecretaria de Salud y 5 exsecretarios presentamos este documento. Este documento es una revisión extensa de lo que ha hecho el gobierno mexicano y las fallas que ha tenido el gobierno mexicano. El documento también revisa con toda puntualidad lo que hicieron otros países para aprender de las mejores prácticas. Y al final el documento daba 14 recomendaciones puntuales que generaban un plan para poder corregir lo que se ha hecho mal. El documento está sustentado en todas las bases científicas, en las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, con toda la evidencia puesta. El documento solo habla de hechos y pues sí, como bien dices, como ya es tradición además en este gobierno, pues lo que viene de la ciencia, lo que viene del conocimiento no importó. Lo que hubo fue una serie de chascarrillos y dichos en donde lo que menos importa es pues cada uno de nosotros en qué está, sino los hechos, insisto, y sobre los hechos no quiso discutir la Autoridad Sanitaria Federal, no nos escucharon, la Organización Mundial de la Salud nos escuchó, nos invitó a una plática, seguimos en contacto con ellos, pero el gobierno de nuestro país no lo hizo. Algunos gobiernos estatales sí aceptaron nuestras propuestas. El gobierno de Jalisco, su gobernador nos llamó, escuchó los temas,
y han sido muy receptivos para ir corrigiendo en una situación que es compleja. Nadie cree que hay una fórmula mágica, no existe, pero hay mejores formas de ir controlando y reducir el número de fallecimientos. En nuestro país, Magda, con cerca de 250,000 mexicanas y mexicanos fallecidos, debería de sonar todas las alarmas. No podríamos normalizar esta situación y tendría que estar obligado el gobierno a corregir el rumbo. Salomón, pero me parece que incluso estamos hablando de un contexto bastante complejo, ¿no? Que si bien es cierto, hablamos de la compleja situación que se vive a raíz del COVID-19, de estos más de 90,000 fallecimientos por la enfermedad, y bueno, los que se tienen cuantificados, ¿no? Pero sí, también podríamos hablar incluso de esta política en materia de salud en el país, y te lo pregunto porque de pronto cuando nos sentamos a analizar un poco, veíamos que antes de que llegara el COVID, traíamos ya un tema bastante complejo con la implementación del INSABI, ¿no? Que no se tenían ahí muy claras estas políticas para poderlo llevar a cabo, para su implementación. Sufrimos del desabasto de medicamentos. Ya en medio de la pandemia se compraron ventiladores, pues que realmente no eran aptos para la emergencia sanitaria, ¿no? Estos ventiladores que terminaron comprándose y que bueno, hicieron incluso que se sancionaran a la empresa por haber incumplido realmente con este contrato. ¿Qué decir de esta política de salud que hoy vivimos en el país? Mira, Magda, tu resumen es muy bueno y México tenía un sistema de salud que se fue construyendo por lo menos en las últimas 4 décadas, que estaba lejos de ser perfecto, pero era un sistema de salud robusto que venía mejorando a lo largo del tiempo, donde había más recursos, donde los médicos, el personal de enfermería empezó a tener mejores y mayores capacidades a lo largo del tiempo y sobre los hombros de muchas mujeres y hombres. Llegó este gobierno y sin diagnóstico decidió tratar de hacer un borrón y cuenta nueva. Desapareció el Seguro Popular de un día a otro, inventó una nueva cosa que todavía al día de hoy no tiene ni reglas. Quiso cambiar todo el mecanismo de compra de medicamentos y lo que tenemos a 2 años es el mayor desabasto que se haya vivido en la historia. Y pues lo que estamos pagando en un momento de crisis es con la vida de mexicanas y mexicanos. Ese es el punto central, ese es el punto que duele y ahí es donde tendría que estar el llamado a corregir, Magda. ¿Y estamos a tiempo de corregir el rumbo? Mira, el gobierno estaría a tiempo de corregir, pero mientras lo hacen y si no lo hacen, si siguen en el plan de no corregir, lo que nos toca, Magda, es a nosotros cuidarnos, a cada una de las mexicanas y los mexicanos saber que tenemos que utilizar la mascarilla, que si hay síntomas hay que monitorearlos para llegar con oportunidad al hospital y en esta temporada invernal prevenir que las enfermedades respiratorias, la influenza y lo que se puede juntar hoy con el COVID puede ser mucho más peligroso. Por tanto, hay que extremar precauciones en esta temporada invernal. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. No, bueno, sin duda tenemos muchos temas, se nos acaba ya el tiempo, Salomón, ojalá haya una segunda oportunidad para poder platicar, se nos queda en el tintero todavía esta discusión acerca del Fondo de Salud para el Bienestar, pero seguramente eso podremos platicarlo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El agradecido soy yo, Magda, que haya mucha salud. Abrazo fuerte para ti. Pues ahí lo tiene Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud, platicándonos, dándonos una apreciación acerca de la política en materia de salud que se está llevando a cabo en este momento en el país, una política de manera general y, por supuesto, ahondando en este tema del manejo de la pandemia de COVID-19. Estaríamos a tiempo de cambiar el rumbo, sí, sin duda. Sin embargo, pues queda clarísimo que tendríamos que promover más esta utilización del cubrebocas, la implementación de las pruebas de COVID-19, no nada más pruebas para una clase política, pruebas de manera general para poder aislar esos casos positivos de COVID-19, para poder contener la pandemia, una pandemia que ya en otras partes del mundo se dice que es una segunda ola, pero sin embargo en México, de acuerdo a lo que nos dice el propio Salomón, pues seguimos viviendo esa primera ola, no se ha parado, al contrario, siguen creciendo el número de contagios. Hacemos un corte, volvemos.